In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium tui amoris in eis signem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terre. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in ordine Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bueno, vamos a tratar de exponer a continuación de manera breve algunas nociones fundamentales sobre la obediencia cristiana. Y lo primero que me parece importante es hacer distinciones para ubicar el tema. La primera distinción fundamental es la que hay que hacer entre la obediencia como acto u operación humana y la obediencia como virtud. Esta primera distinción es importantísima. Con obediencia, primero que nada, entendemos cierto acto propiamente humano, y es un acto propiamente humano porque es un acto formalmente racional, es decir, propio del hombre en cuanto está dotado de inteligencia y voluntad racional, por el cual la voluntad racional de uno se somete al precepto o mandato de otro. Eso es el acto de obedecer, ¿no? Obedecer consiste en eso, en sujetar la propia voluntad y en todos los aspectos propios de la voluntad puede ser esa sujeción, pero fundamentalmente para que haya acto de obediencia tiene que hacer en la intención y en la ejecución. Es decir, uno sujeta la propia voluntad en cuanto a la intención de obrar algo y en cuanto a la ejecución de ese obrar al mandato o precepto de otro. En ningún otro caso hablamos de obedecer, ¿no? Ese acto u operación existe en el hombre por naturaleza, podríamos decir. La capacidad de esos actos existe por naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que dada la voluntad racional del hombre y junto con ella la socialidad humana y la existencia en la sociedad humana de órdenes jerárquicos en los cuales hay personas que tienen el derecho de mandar u ordenar a otras, por naturaleza existe la capacidad de la voluntad de someterse, de sujetarse al precepto, al mandato de otro. Podemos decir inclusive que es un bien de la naturaleza la existencia de esa capacidad, en cuanto que el hombre, los hombres, estamos necesitados, todos y cada uno, bajo algún respecto, en ser ordenados al bien por la autoridad de otros, al bien propio y al bien común, al bien particular y al bien común, en los dos casos se da, necesitamos ser ordenados por el mandato de otro, ¿no? La educabilidad del hombre, por ejemplo, presupone cierta autoridad del educador sobre el educando.
y por lo tanto cierta capacidad en unos de mandar y en otros de obedecer según esa relación. Y lo mismo la sociedad civil, como todo moral, implica esa capacidad que tenemos los hombres de ser ordenados al bien común por el mandato de otros, en virtud de la autoridad de otros. Bien, este es un tema importantísimo porque implica, insisto, primero que nada, la necesidad de la voluntad humana de ser ordenada por algo que la trasciende. No se ordena por sí sola. Y entonces tiene que tener esa capacidad de obedecer, ¿no?, racionalmente y razonablemente a los mandatos de otros. Pero una cosa, insisto, es el acto u operación de obedecer, que es una operación de la voluntad humana, y otra cosa es la virtud de la obediencia. El acto de obedecer como todo acto humano, es un acto susceptible de ser calificado moralmente. Y en este caso es obvio que el obedecer por sí solo no es ni bueno ni malo, y puede ser lo uno o lo otro, según quien mande, quien obedezca, o sea, la relación que los ligue y el fin de esa relación, y según cuál sea el objeto mandado. O dicho de otra manera, cuál sea el acto imperado por la voluntad de uno sobre la de otro, ¿no? El acto ordenado. Esto no hace falta detenerse a demostrarlo, porque es evidente que un ser humano a otro ser humano le puede mandar algo bueno o le puede mandar algo malo. Ahí tendríamos la distinción entre una obediencia buena o mala por el objeto mandado, ¿no? Así, alguien puede mandar a otro cometer un crimen o cooperar en un crimen. Y sí, por supuesto, es lo que pasa ordinariamente en cualquier banda de delincuentes, ¿no?, donde hay un jefe. Uno manda y otros obedecen. Ahora, si el objeto mandado es contrario al orden moral, es evidente que el acto de obedecer también es malo, porque su objeto es malo. El objeto, en este caso, es el precepto que da el otro hombre. Bueno, pero si el precepto que da el otro hombre implica la voluntad de algo que es moralmente malo, es evidente que al acatarlo yo también quiero lo que me mandan. Quiero obedecer, sí, quiero cumplir con el precepto, pero ese querer cumplir con el precepto en el hombre no se da de cualquier manera. Se da racionalmente. Y por lo tanto con responsabilidad moral también en el que obedece. ¿Quién puede dudar que el hombre, al obedecer, al deber obedecer, hace uso de su inteligencia y de voluntad como hombre, ¿no?, y está llamado a hacer recto uso de la razón para obedecer humanamente? Esa operación de obedecer es una operación en la cual entran todos los aspectos constitutivos de la moralidad de un acto humano cualquiera. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la intención?
cuáles son las circunstancias, ¿no? Y ese acto puede ser ordenado o desordenado. Un ejemplo claro de esto que estoy diciendo es la doctrina que se desarrolla en el ámbito jurídico de lo que se llama la obediencia debida. El tema de la obediencia debida es un concepto jurídico de larga trayectoria, muy estudiado en la jurisprudencia, sobre todo hispánica, porque ahí tiene larga data, tiene raíces inclusive en la legislación de las partidas, pero todos los grandes juristas al elaborar esa doctrina han señalado que la obediencia debida, o sea, el cumplir un acto por una obediencia que se debe tener por el carácter jerárquico de cierta relación, ya sea en la administración pública, ya sea en una fuerza armada, ya sea en cualquier institución en la que hay una jerarquía de mando, ¿no? Institución académica, por ejemplo, lo mismo. Cualquier acto de obediencia, o una empresa, pongamos por caso también, cualquier acto de obediencia debida es legítimo siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Esos requisitos, ¿cuáles son? Primero que nada, que lo mandado no sea contra la ley natural y el orden moral entero. Nadie tiene derecho a mandar lo que es intrínsecamente malo. Y correlativamente nadie tiene derecho a obedecerlo. Después estarán todas las consideraciones de quién tiene mayor responsabilidad, si el que manda o el que obedece, si el que obedece puede tener circunstancias atenuantes o no, todo eso se puede considerar. Pero en principio es claro que nadie tiene derecho a mandar y nadie tiene derecho a obedecer y a justificar su acción por obediencia debida si lo que se le manda es algo objetivamente malo, objetivamente inicuo. No solo eso, la obediencia debida no se sostiene, según la antigua jurisprudencia y tradicional jurisprudencia española, cuando se manda algo contra la ley superior, a la autoridad de aquel que manda. Ahí ya entramos no solo en la ley natural, sino en la ley positiva. Si manda algo contra una ley superior, el subordinado no tiene por qué obedecer. Y no puede excusarse en la obediencia debida porque sabe que se le está mandando algo contra la ley. Pero además, tercer requisito, para que quepa la justificación de obediencia debida, la autoridad tiene que mandar en el ámbito de su autoridad. O sea, no puede ampararse en obediencia debida un acto que no compete a la autoridad que lo manda. O sea, está fuera de su ámbito de autoridad. Es claro esto. Es decir, cuando hay un hombre que tiene autoridad, la tiene en virtud de cierta relación jerárquica en determinada institución o en determinada relación social y con cierto ámbito de competencia. Si manda algo que está fuera de ese ámbito de competencia, manda ilegítimamente y el que obedece no tiene excusa en decir que lo hizo porque debe obediencia, porque ya no debe obediencia cuando le mandan algo que está fuera de la competencia del que manda. Así, para poner un ejemplo que surge de la consideración de la virtud de obediencia que hace Santo Tomás en la Suma de Teología, los padres que tienen competencia para mandar muchas cosas a los hijos, no tienen, por ejemplo, competencia para mandarles que se casen o que se casen con determinada persona. Ahí estarían excediendo el ámbito de su competencia. Y no hay fundamento para la obediencia. O si mandasen, por ejemplo, también
no abrazar el estado de perfección religiosa a un hijo que tuviese la vocación, ¿no? Ahí tenemos ejemplos claros de cómo puede la autoridad ejercerse fuera del ámbito de la competencia, pero también cabe en ejemplos mucho más triviales, ¿no? Un superior administrativo podrá mandar a sus subordinados las cosas que competen a su autoridad según su esfera propia, pero no podrá mandarles cualquier cosa. Por ejemplo, que vayan al supermercado a comprarle 2 kilos de asado para hacerlo el domingo. O que vayan a comprar un regalo porque es el cumpleaños de un hijo y tiene que regalarle algo, ¿no? Se lo podrán solicitar como un favor y agradecérselo como tal, pero nunca mandárselo porque cae fuera del ámbito de su autoridad, manifiestamente, evidentemente. Salvo que la función del subordinado fuese hacer los mandados del superior. Si estuviese designado para eso, entonces sí, evidentemente, si fuese un mandadero de oficio, ¿no? Pero si es el secretario administrativo, no tiene por qué hacer eso, no está en el ámbito de sus funciones y la autoridad superior no tiene derecho a mandar eso, ¿no? Entonces ahí entramos en algo que no cae bajo obediencia debida. Usted lo puede hacer porque se lo mandan, pero si lo que se le mandó es malo, no puede excusarse en que debía obediencia. Porque el superior ha mandado en un ámbito que no es el de su competencia. Me he detenido en esto para mostrar cómo esa doctrina tradicional de los límites de la obediencia debida, no vamos a extendernos más en esto, se podría precisar más todavía el asunto, pero queda suficientemente claro para lo que yo he citado esta cuestión, que es una cuestión, insisto, largamente considerada en la tradición jurídica. Lo que queda de manifiesto allí, en toda esa doctrina, es que un acto de obedecer puede ser justo o injusto, puede ser bueno o puede ser malo moralmente y jurídicamente también. Precisamente esa doctrina es jurídica porque hace al derecho penal. Si alguien ha cometido un crimen puede alegar justificación de debida obediencia, pero con límites, que son por lo menos estos tres que acabo de decir, lo cual implica, insisto, que la obediencia, el acto de obedecer, puede ser bueno o puede ser malo, tanto moralmente como jurídicamente. El, el acto u operación de obedecer, que puede ser moralmente bueno o moralmente malo, puede dar origen a hábitos de obediencia, naturalmente. Hábitos naturales de obediencia surgen de actos de obediencia. Y, de nuevo, los hábitos estos pueden ser buenos o pueden ser malos. Puede haber un hábito virtuoso de obedecer o puede haber un hábito vicioso de obedecer. El, volviendo al ejemplo de la banda de forajidos o de delincuentes, una banda que persiste en el tiempo puede tener miembros que están acostumbrados a obedecer al jefe, ¿no? Y lo obedecen por hábito. Mande lo que mande, están acostumbrados a obedecer, diría uno, ¿no? Bien. Ese hábito de obedecer, precisamente por el fin de la sociedad y por el objeto propio de la sociedad, que es el crimen, es un hábito vicioso de obediencia, no es un hábito virtuoso. Entonces, por un lado tenemos el acto u operación de obedecer, que puede ser bueno o puede ser malo. De este no se puede hablar siempre como si fuese algo bueno.
esto es lo que hay que tener en claro, el acto de obedecer o el hábito que surja de ese acto puede ser bueno o puede ser malo. Esto debe distinguirse con toda claridad de la virtud de la obediencia. Uno puede plantearse si existe una virtud de obediencia, ¿no? Bueno, según muchos autores, tanto antiguos como posteriores, existe lo que se llama la virtud de la obediencia. Y si uno va a la Suma de Teología de Santo Tomás, encuentra en la cuestión 104 de la segunda parte de la segunda de la Suma de Teología el tema de la obediencia, de la virtud de la obediencia. Ahora, ahí ya tenemos una obediencia que es virtud, no es un mero acto cualquiera de obedecer. Insisto, es que el acto de obedecer puede ser moralmente bueno o moralmente malo. ¿Existe naturalmente en el hombre la capacidad de ese acto? Ciertamente que sí, y es un acto propiamente racional. Insisto, porque es de la voluntad, ¿no? Es un acto de la voluntad racional, el acto de obedecer. De manera que existe, y es un acto que por naturaleza está ordenado a cierto bien. Existe naturalmente en el hombre y como toda potencia natural, está ordenada en la naturaleza a cierto bien y al ejercitarse de manera bien ordenada, genera una virtud, ¿no? Hay una obediencia buena, digamos así, y en la medida en que esa obediencia buena se hace hábito en la voluntad, tenemos una virtud. Si hablamos en el orden sobrenatural, existe también una obediencia sobrenaturalmente buena, es decir, una obediencia cristiana, propiamente dicha. De eso ya vamos a referirnos, pero eso hay que distinguirlo de entrada, ¿no? Si hablamos de la obediencia cristiana, hablamos no solo de una obediencia de orden natural, sino de una obediencia que entra en la vida moral sobrenatural. Una obediencia que está ligada a la fe, a la esperanza, a la caridad, para nombrar las virtudes teologales que están por encima de todas las virtudes morales, ¿no? Y que les dan fundamento, principio y última finalidad. Sobre todo la caridad, que es la última perfección de todas las virtudes. ¿En qué consiste la virtud de la obediencia? Si recibe el mismo nombre que el acto, algo tiene que ver con eso, precisamente, ¿no? ¿Qué consiste la virtud de la obediencia? Toda virtud se define por su objeto. ¿Cuál es el objeto propio de la virtud de la obediencia? Bueno, el precepto del superior, ¿no? ¿Y en qué consiste esa virtud? La virtud por la cual la voluntad está predispuesta, está inclinada a obedecer el mandato o precepto de un superior rectamente. Es decir, a obedecer ordenadamente, podríamos decir, si no, no estaríamos definiendo una virtud, ¿no? El precepto del superior. Aquí hay una virtud. Esta virtud tiene varios temas que ahora vamos a desarrollar. Pero antes de eso quiero establecer otra distinción. Esta virtud de la obediencia, todos los grandes teólogos que la han considerado y han desarrollado la temática, la ubican en el ámbito de la justicia. Porque al superior jerárquico se le debe obediencia. Al precepto del superior se le debe obediencia. Hay una razón de débito que es en relación a otro, lo cual hay un débito en relación a otro, eso pertenece al ámbito de la justicia, ¿no? Hay algo debido en relación a otro, de manera algo que se le debe a otro, ¿verdad? Si estamos en la esfera de lo que se le debe a otro, estamos en la esfera de lo justo. Santo Tomás ubica la obediencia en la esfera de las partes potenciales de la justicia.
está en la línea de la religión, en la línea de la piedad, y más directamente pertenece al ámbito de la virtud que llama Santo Tomás observancia. Observancia, respeto se puede llamar también. Respeto que se debido a quién? Al superior, al que en alguna jerarquía es superior. Esa virtud de la observancia o respeto tiene dos partes propias, que cuáles son: la virtud de la reverencia o veneración, por la cual se tributa al superior el honor que se le debe, la manifestación de honor y de respeto al superior, es lo que se llama virtud de dulía en el vocabulario de Santo Tomás, o de reverencia ante el superior. Mientras que la otra virtud que constituye el ámbito de la observancia es la obediencia, por la cual se le da al superior no la reverencia que se debe a su persona, sino la obediencia que se debe a sus preceptos o mandatos. Es decir, la sujeción de la propia voluntad. Estamos siempre desde el acto partimos, que el acto es lo que al ordenarse da origen a un hábito virtuoso, ¿no? Al ejercitarse ordenadamente hace un hábito virtuoso. Esta virtud de la obediencia, por lo tanto, que está en la esfera de la observancia o respeto al superior, forma parte del ámbito de las partes potenciales de la justicia. Bien. Ahí tendríamos ubicado el tema de la obediencia como virtud moral. De esta ya vamos a hacer algunas precisiones. Es importante advertir si es una virtud específica o es una virtud general, y si hay una obediencia con virtud general, en qué consiste a diferencia de la obediencia con virtud específica, qué relación tiene con la fe, la esperanza y la caridad, qué relación tiene con la religión y con la piedad, porque en todos estos temas que estoy planteando surgen ciertas dificultades, por lo menos a primera vista, de la inteligencia. Y una cuestión clásica también es la de si es la misma virtud por la que se obedece a Dios y a otros hombres. O sea, si la virtud de obediencia es la misma cuando el otro a quien se obedece, el otro a cuya voluntad se somete la propia voluntad, a cuyos preceptos se somete la propia voluntad, es Dios o es otro hombre, ¿no? Bien. Todo eso son temas de la virtud de la obediencia, considerada cristianamente, porque cuando hablo de la relación con la religión, cuando hablo de la relación con la fe, la esperanza, la caridad, obviamente estoy hablando de una obediencia cristiana. Pero la virtud de la obediencia, a su vez, o el tema de la obediencia como virtud, hay que distinguirlo de lo que es otro tema clásico en la tradición cristiana, y es la obediencia que podemos llamar obediencia ascética. La obediencia ascética no es la virtud de la obediencia. La obediencia ascética, como la que se juega en el voto de obediencia de la vida religiosa, es un medio de perfección cristiana. O dicho de otra manera, es un medio de la perfección de la caridad. Ya estamos en otra esfera ahí. Es un instrumento, un medio del perfeccionamiento de la caridad. Si no entendemos esto, estamos también confundiendo cosas que de entrada son distintas por esencia. No estamos diciendo que esa obediencia no esté ligada a la virtud de la obediencia, pero de suyo no es meramente la virtud de la obediencia la que juega allí. Ahí estamos ante una obediencia que es
ascética y mística, si se quiere. Es una obediencia en orden a una mayor perfección que la perfección moral. Es una obediencia que esencialmente pertenece al ámbito de la fe, de la esperanza y de la caridad. Porque es un medio de la perfección de la caridad, insisto. ¿Para qué es toda la vida religiosa? El conjunto de la vida religiosa, con sus votos, con sus reglas, con todas sus costumbres, es un medio de perfeccionar la caridad. Es un medio de perfeccionamiento de la vida cristiana, según los consejos de perfección evangélica dados por nuestro Señor Jesucristo mismo. Consejo de pobreza por amor al reino de los cielos, de celibato perfecto por amor al reino de los cielos y de obediencia a un superior por amor al reino de los cielos. Pero insisto que ahí ya entramos en el terreno de una obediencia que es medio de perfeccionamiento. No es simplemente la obediencia que es obligatoria para todo ser humano en cuanto que es parte de la vida moral. Esa es una obediencia que se abraza en pos de una mayor perfección, de un bien mayor, por medio de voto, y que, insisto, no queda totalmente desligada de la virtud de la obediencia, pero hay que decir que es análoga con ella, porque no es sin más la virtud de la obediencia. Con esto quiere decir que hay cosas que se pueden decir de esa obediencia que no se dicen de la virtud de la obediencia. Es evidente, ¿no? Ciertas cosas que dicen los santos padres de la Iglesia acerca de la obediencia del monje, por ejemplo, como dice San Basilio Magno, ¿no? Que el monje es como si fuese el monje respecto de su abad, de su superior, es como si fuese un cadáver, que hace, va donde es totalmente pasivo, es totalmente como una cosa inerte que hace lo que le mandan, ¿no? Bien. En realidad es una comparación bastante problemática, porque el religioso no deja de ser, el monje no deja de ser un ser humano, y por lo tanto todas sus operaciones son racionales y siguen siéndolo, pero lo que quiere señalar ahí Basilio el Grande, como otros padres de la Iglesia o padres de la vida monástica, es esa extrema humildad que debe caracterizar al monje en relación con su padre o superior en la vida monástica, que, advirtamos, en todas las argumentaciones que hacen los padres sobre el tema, hace para él las veces de Dios. O sea, es alguien en que se oye la voz de Dios. Bien. Eso obviamente no se puede decir sino con cautela y con restricción, porque si no se caería en una idolatría absurda y contraria a la fe. Advirtamos que esto que acabo de decir vale igual para el orden jerárquico de la Iglesia misma. Que los apóstoles y sus sucesores están investidos de una autoridad que es participación de la de Jesucristo, sumo sacerdote, Rey universal y Maestro sapientísimo, que la autoridad apostólica es de orden sobrenatural y de origen divino, como toda autoridad, en realidad, también las que son de orden natural, pero en este caso de orden sobrenatural y directamente instituida por Jesucristo mismo. Eso no cabe duda. Ahora, que cuando un hombre ejerce esta autoridad, empezando por los mismos apóstoles, se pueda identificar a ese hombre con Dios es absolutamente inaceptable, ¿no? Y es algo que va contra la fe cristiana. Es una autoridad participada, la autoridad apostólica. Y como autoridad participada que es, siempre es finita, delimitada por su fin, por su objeto propio, y al mismo tiempo delimitada por el hecho de que reside en un hombre.
y el hombre que la ejerce puede ejercerla bien o no. Cuando en la vida, esta consideración la he hecho en relación con lo que es el carácter sagrado de la autoridad apostólica, como puede ser sagrado también el carácter del superior religioso. Pero eso no implica que cuando se habla de obediencia ciega, por ejemplo, en la tradición de la vida monástica, haya que entender eso sin más de la virtud de obediencia, por ejemplo. Lo que se llama obediencia ciega, que también es otra expresión problemática, que hay que ver qué significa. Existen, los teólogos se han ocupado ampliamente de eso, ¿no? De entender qué significa obediencia ciega. No puede ser eso una definición de la obediencia, ni como acto ni como virtud. Porque si usted entiende la expresión obediencia ciega del acto de la virtud, está sosteniendo un error garrafal. ¿Está claro? Obediencia ciega es obediencia donde no interviene la inteligencia, la deliberación de la razón. Disparate es eso. Porque el acto de obedecer es intrínsecamente un acto racional y por lo tanto, siendo un acto de la voluntad, implica necesariamente, para que la voluntad obre como voluntad, la participación de la inteligencia. No puede haber acto de obediencia si el que obedece no entiende que debe obedecer. Pero entender que debe obedecer implica discernir con el juicio de su entendimiento acerca de lo que se le manda a obedecer y de quién le manda a obedecer. Si el que manda, manda según su competencia, manda según el fin de su autoridad, si lo que manda está bien o no está bien. Obviamente uno no va a hacer ese discernimiento para todo caso, en todo momento, porque hay cosas que son obvias que pertenecen a la esfera de la obediencia y si no la obediencia no funcionaría como tal, ¿no? Pero cuando el caso se presenta problemático, hay que razonar. Y eso vale también para la obediencia religiosa, también, porque si no, la perfección de la caridad implicaría una contradicción de la naturaleza humana y eso es inaceptable por el principio de que la gracia presupone la naturaleza, pero no la suprime ni la contradice, sino que la eleva y la perfecciona. Y eso pasa con la vida religiosa respecto de la vida humana. Entonces el religioso que obedece, obedece también racionalmente, ¿no? Y cuando obedece aún a una orden que pueda parecer en principio absurda, obedece con razones para la obediencia. Por ejemplo, ejercitarse en la humildad, ejercitarse en la paciencia, ejercitarse en la consideración de que la propia voluntad es falible y debe someterse a la de otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces que todo eso es bueno y entonces como bien que es, yo lo acato y lo ejercito y ascéticamente, sí, como ejercitación de la vida verdadera, acepto hacer cosas como que pueden parecer en principio absurdas, como aquella famosa orden de regar un palo metido en la tierra, que según algún relato tradicional, al final, al cabo de años, hasta floreció, ¿no? Pues en premio de Dios a la obediencia de él, cosa que es posible, puede ser, que Dios ha hecho florecer una vara seca, nada más que como premio a la humildad del que había hecho ese acto de acatamiento de un mandato claramente absurdo, ¿no? Convertir eso en regla de obediencia también sería absurdo y sería inaceptable, ¿no? Lo mismo que mandar cosas que suponen un milagro que entran a la esfera de la temeridad, ¿no? Vaya al balcón y tírese. Y bueno, tengo que aceptar la palabra del abad como si fuese la palabra de Dios, entonces yo me tiro. No, fíjense que eso no suena a voz de Dios, sino más bien a voz de Satán, ¿no? Basta recordar las tentaciones del Señor en el desierto, ¿no? Arrójate del pináculo del templo, ¿no? Porque Dios enviará a tus ángeles para que te sostengan. Bien. Pero el Señor le contesta, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Por eso el gran teólogo Francisco Suárez dice al explicar el tema ese de la obediencia ciega que no puede implicar nunca el obedecer mandatos que presuponen el milagro, porque eso sería señal de temeridad y de tentar a Dios, ¿no? Obviamente. Bien. Es decir, también esa obediencia ascética tiene sus límites. ¿Y por qué? Y porque es obediencia a otra persona humana. Y porque toda la obediencia, que es una virtud, está
vinculada a todas las otras virtudes y se ordena según el conjunto de la virtud. Con la obediencia no se puede caer en la absolutización. Si uno absolutiza una virtud como si fuese la única virtud, ya comete un grave error de entrada, ¿no? Si alguien piensa que toda la virtud está en obedecer, no entiende qué es la virtud. Así de sencillo, ¿no? La virtud es un conjunto de virtudes. El perfeccionamiento del hombre depende de un conjunto de virtudes que a su vez tiene una estructura orgánica, para decirlo de una manera. Esas virtudes están ligadas entre sí, de manera que hay algunas más importantes que otras y que rigen a otras. ¿Eso pasa con la obediencia? Claro que sí. Porque si uno va a la importancia de las virtudes, tema que considera Santo Tomás en la cuestión que he mencionado, en uno de los artículos, la obediencia no es la virtud suprema. Evidentemente que no. Claro, la obediencia está por debajo, primero que nada, de todas las virtudes teologales, ¿no? Y entre las virtudes morales tampoco es sin más la suprema. Después ya vamos a ir a eso. Cuando, cuando se pregunta si es la suprema virtud, Santo Tomás señala muy bien que la obediencia en el fondo adquiere o puede adquirir carácter de candidata a ser suprema virtud cuando se la liga a la caridad. Y en ese sentido, pero ya se trata de una obediencia imperada por la caridad. ¿Habla de la obediencia Una obediencia religiosa? No, la obediencia como virtud, pero imperada por la caridad, en cuanto que esa implica ordenar el propio acto de obedecer a Dios mismo. ¿Está claro? El acto de obediencia a un ser humano se subordina a la obediencia a Dios plenamente, pero a su vez, eso siempre en todo acto de virtud de la obediencia pasa, ahora ya lo voy a explicar. Si no, la obediencia sería viciosa, no sería virtud. Si no está subordinada la obediencia a un hombre a la obediencia a Dios. ¿Está claro? Pero el tema de la obediencia a Dios en la Escritura, esto ya es un tema opinable, pero en mi opinión, el tema de la obediencia a Dios, cuando se habla en la Escritura de obedecer a Dios y a sus mandatos, rebasa la esfera de la virtud de la obediencia, como la estamos tratando de explicar ahora, porque la Escritura, cuando habla de cumplir la voluntad de Dios, se refiere a la fe entera, a todo el ámbito de la fe en la palabra de Dios revelada. ¿Está claro? Eso no es mera obediencia, eso es lo que se llama la obediencia de la fe, que es la fe misma. Y la caridad como ejecutora de la fe, el amor a Dios por sobre todas las cosas, y por lo tanto a la voluntad de Dios y al cumplimiento de la voluntad de Dios. El hacer de la propia voluntad una con la voluntad divina. Pero eso no lo hace la obediencia. Eso lo hace la caridad. Y solo lo puede hacer la caridad. Que hay una obediencia propia de las virtudes teologales es claro. Por eso también hay autores que plantean la cuestión de si la obediencia es una virtud aparte o en realidad hay que subsumirla en otras virtudes. O incluso si como parte de la justicia no es la religión misma cuando se habla de la obediencia a Dios. Porque si la obediencia a Dios es darle a Dios la religión es darle a Dios el culto que se le debe, en ese culto también uno puede considerar que entra la obediencia a su mandato, ¿no? Claro. No solo el ofrecer sacrificios, rituales, ¿no? Sino también obedecer su mandato. También está la penitencia ahí, como purificación de la propia voluntad delante de Dios para poder ofrecer el sacrificio, ¿no? Todo eso entra en la esfera. Estas son cuestiones complejas en las que no voy a entrar, pero hay que tenerlas en cuenta porque hay que ver que cuando se habla de obediencia a veces probablemente se esté hablando de otras virtudes si la palabra obediencia se toma en sentido lato, en toda su amplitud, ¿no? Antes de pasar entonces a las cuestiones que hacen a la virtud de la obediencia, que vamos a considerarlas brevemente, repaso un poquitito las distinciones que he hecho, que me parecen importantes de entrada. Entonces, primero hay que distinguir el acto u operación de obedecer, que correlativamente puede dar origen a hábitos de obedecer, pero si hablo de operación y de hábito, hablo simplemente de algo que puede ser bueno o malo. Que está llamado a ser bueno, ojo, porque por naturaleza existe en orden a un bien. Ahora vamos a ver lo cual, ¿no? Pero existe para un bien. Ya hemos bosquejado básicamente en qué sentido es naturalmente bueno el que exista la capacidad de obedecer en el hombre, ¿no?
Pero el acto mismo, la operación y el hábito natural al que esa operación puede dar origen, puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Bien. Cuando hablamos de la virtud de la obediencia, en cambio hablamos de algo que es intrínsecamente bueno, porque es una virtud. Si es virtud de obediencia, es el hábito de obedecer bien, de obedecer rectamente, de obedecer ordenadamente, Lo bueno. de obedecer lo bueno a quien se debe obedecer, cómo se le debe obedecer y en las circunstancias en que se le debe obedecer. ¿Está claro? Es decir, obedecer lo bueno y obedecer bien. Obedecer bien lo bueno. Eso Ahí sería la virtud, incluye esa sería la virtud de la obediencia. ¿Está hasta la claro? recta intención del que obedece. Obviamente, Todo, conjunto. la recta intención del que obedece, Lo que la obedece, bondad del objeto que obedece, las que la circunstancias. relación con la persona que manda sea la adecuada a ese mandato. ¿Está claro? O sea, que el que manda tenga derecho a mandar eso. Y que el ámbito sea también. Que lo que manda sea Mm. correspondiente a su competencia. ¿Mm? O sea, las competencias de su autoridad, porque la autoridad que tiene un ser humano es limitada, ¿no? Ahí viene la diferencia entre obedecer a un hombre y obedecer a Dios, ¿no? Ahora ya vamos a ir a eso. Pero es claro que hay que distinguir la virtud de la obediencia, obedecer bien lo bueno, ¿no? Y en ese obedecer bien entra la intención del que obedece, eh, que tiene que estar dirigida precisamente a respetar qué cosa, el precepto del que tiene derecho a mandar. Precisamente la razón formal de que sea una operación de obedecer es esa, ¿eh? Que uno realiza el acto por respeto al precepto del que ordena, del que manda. ¿Mm? Entonces lo hace en razón de obediencia. Bien. El, sujetando, como dice la definición del obedecer, su voluntad a la voluntad del que manda. Pero esa sujeción, ese obedecer, tiene que ser obedecer lo bueno bien. Obedecer bien lo bueno sería la virtud de la obediencia. ¿Está claro? Bien. En el bien entra con buena intención, con las circunstancias adecuadas, del modo adecuado, que sería una circunstancia, pero que hay que precisar en este caso porque si la obediencia tiene que ser pronta, ha de hacerse prontamente. En algunos casos la prontitud de la obediencia no es relevante, dependerá, ¿no? Pero en algunos casos hay que hacerlo enseguida, ¿no? Y si no, ya no tiene ni siquiera ocasión de obedecer. Bueno, hágale RCP al. Por ejemplo, ¿sí? Es decir, o se hace inmediatamente o ya pasa la circunstancia en que la obediencia es relevante, ¿no? La prontitud en obedecer a veces se refiere a que uno tenga el ánimo siempre de obedecer al que legítimamente manda, ¿no? Eso sí. O al que tiene autoridad para mandar. Eh, entonces hay que distinguir primero el acto de operación de la virtud. Esto es fundamental. Porque esto implica que no todo acto de operación de obedecer es bueno. Así de sencillo. La virtud, en cambio, está en la línea del hábito bueno. Y es lo que hay que esforzarse por adquirir en la medida en que es adquirible, o hay que cultivar en la medida en que es un don de la gracia divina, ¿no? Como obediencia de orden sobrenatural. El, y la otra distinción que dice es entre la obediencia a virtud y la obediencia medio ascético, o medio de perfección, ¿no? Que ya tiene un vínculo teologal directo con la perfección de la caridad, ¿no? Uno puede obedecer virtuosamente sin relacionar la obediencia a la caridad, ¿no? La obediencia será más perfecta si está ligada a la caridad, es decir, si es obedecer al, al que legítimamente manda bien,
en última instancia se ordena a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo en Dios, ¿no? Esa sería la definición de caridad. Sí, claro. Entonces el objeto propio de la caridad es Dios mismo como bien sumo, ¿no? Como bondad perfectísima. Y por lo tanto, cuando uno quiere algo bueno, cristianamente, en última instancia lo quiere en relación a Dios, del cual ese bien finito es una participación, ¿no? Pero puede haber un acto de obediencia recta sin que esté imperado directamente por la caridad. Y ser virtuoso, ¿no? Yo respeto al otro ser humano, le obedezco y bueno, sí, puedo después ver si en mi intención eso está unido al amar a Dios o no, pero es decir, en el cristiano, en principio, todos los actos de virtud tienen que estar ligados a la caridad. Pero insisto que eso puede darse o no darse, y sin embargo el acto no deja de ser virtuoso, ¿no? Si es recto, si está bien ordenado. Puede darse de manera meramente virtual, meramente, es decir, en una intención remota. Yo todos los actos de virtud que hago los hago por amor a Dios, ¿no? Bien. En algún caso puede actualizarse eso de manera directa, ¿no? Y este acto de obediencia puedo ofrecerlo a Dios con amor sobrenatural, digamos, ¿no? O las circunstancias penosas de ese acto de obedecer, etcétera, las puedo unir al sacrificio redentor de Cristo. Visitar Es al decir, obispo. es decir, actos que pueden ser penosos, que pueden ser arduos, ¿no? De obedecer, uno ahí puede tener mayor tendencia a buscar el motivo último del acto de obedecer, ¿no? ¿Se entiende? Eh, pero siempre, ahora vamos a ver con los límites, porque esta obediencia virtuosa tiene sus límites, obviamente, no implica que hay que obedecer absolutamente todo lo que el otro mande. Esa afirmación solamente vale de la obediencia a Dios. Que le hace Santo Tomás en su artículo, eso es clarísimo. ¿Hay que obedecer a Dios en todo lo que manda? Ciertamente que sí, obviamente. Ahora, si hacemos la otra pregunta, ¿hay que obedecer a los hombres que tienen autoridad en todo lo que mandan? Ciertamente que no, porque el hombre que manda puede mandar algo malo, ya sea que esté errado, puede mandar algo malo por error, ya sea que tenga una mala voluntad, que también es posible. El, Aclaro que la mala voluntad como mala intención del que manda puede darse aún cuando mande algo que tiene competencia para mandar. En ese caso, el súbdito no tiene por qué rehuir el cumplimiento del mandato, ¿eh? Y sin embargo, el que manda peca, y puede que gravísimamente. Como el caso de David, cuando más manda al, al esposo de Betsabé a ocupar un puesto de vanguardia para que lo maten y quedarse él con su mujer, ¿no? Él como rey manda algo y tiene derecho a mandar. Manda a un súbdito suyo a ocupar en el ejército una posición determinada. Bien. Pero lo hace con una intención perversa, ¿no? Y por eso peca gravemente. Pero el objeto mandado no es intrínsecamente malo. Ahí lo malo es la intención con que lo hace, ¿no? Pero de la intención del que manda no depende la obediencia en el fondo, ¿no? Salvo que el súbdito
sepa y le conste fehacientemente que lo manda con mala intención y solo por la mala intención. Ahí ya habría que ver según lo que esté mandando. Claro. Porque si lo que manda es un bien necesario que hay que cumplir y que alguien tiene que hacer, aunque lo mande con mala intención. Ahora, si lo que manda es una cosa totalmente contingente que puede darse o no darse sin que haya falta de algo debido para otros, claro, habría que ver. Claro. ¿Sí? Esa es una cuestión complicada, claro, la que estoy planteando ahí, pero porque nadie tiene obligación de perjudicarse gravemente a sí mismo por la mala intención de otro. Claro. ¿Se entiende? Ni mucho menos perjudicar gravemente a otros tampoco, ¿no es cierto? Pero ahí a sí mismo tampoco. No tiene sentido. Bien. Si viene mucho ejemplo, pero no lo quiero interrumpir. No, está bien. Pero ese es un tema importante. En el respeto o no respeto del mandato del que estás puesto en autoridad jerárquica, ahí entra la cuestión de la obediencia y la desobediencia, ¿no? Cuando la obediencia es virtuosa y cuando no, y cuando la desobediencia es un pecado o un vicio y cuando no. ¿Está claro? Porque que hay desobediencia mala también es perfectamente cierto, ¿no? Y que la desobediencia convertida en algo sistemático desordena el todo social. Evidente, eso. La obediencia es una virtud, y es una virtud porque atiende a un bien. ¿Está claro? Bueno, pero yo quería hacer el repaso breve de las distinciones que había hecho, que yo creo que eso ya está claro, ¿no? No hay que confundir, primero, el acto de operación con la virtud. Y segundo, no hay que confundir la virtud de la obediencia con la obediencia, que es un medio ascético de la perfección de la caridad. La que es objeto del voto de vida religiosa, por ejemplo. Esa ya puede ir más allá del ámbito de la virtud de la obediencia, pero porque es un medio de la perfección de la vida cristiana en su conjunto por la perfección de la caridad. Esto no quiere decir que esa obediencia no tenga límites, que también los tiene, pero son parcialmente al menos distintos de la otra, parcialmente, no totalmente. Que tiene que ser virtuoso el ejercicio de ese voto, eso no cabe duda. Por lo tanto, no está desligada de la virtud de la obediencia, pero tiene especificidades que no son de la virtud de la obediencia, sino del carácter de medio ascético que tiene esa obediencia para la perfección del religioso, del monje o del religioso en general, del que hace voto de obediencia. Voto de obediencia también existe de otra manera en el ámbito de la vida clerical, cuando los presbíteros ordenados hacen voto de obedecer a su obispo, ¿no? Y a sus sucesores. Ese voto liga al presbítero en obediencia a la autoridad apostólica. Es otro tipo de voto eso. No es de vida religiosa, sino que es el voto de obediencia a la autoridad del que sucede a los apóstoles en la diócesis en la que el presbítero es ordenado e incardinado. Ese es un voto de orden canónico que tiene como voto también no implica la mera virtud de la obediencia, sino que añade algo más. En eso no nos vamos a detener, pero también es importante considerar que existe eso, ¿no? Pero la obediencia que es objeto de voto, si no podría serlo, implica un objeto más perfecto, se supone, y de mayor perfección, un bien mayor que el bien obligatorio para todos, que si no podría ser materia de un voto, ¿no? Pero como es siempre en orden al bien, no excluye todo tipo de voto, excluye que el que hace el voto de obediencia esté obligado a obedecer un mandato intrínsecamente inicuo, por ejemplo, intrínsecamente injusto, evidentemente contrario a la ley de Dios, sea la ley divina positiva, sea la ley natural, ¿no? O evidentemente contrario a una ley superior al de la autoridad que emite el mandato.
como si un abad o un superior religioso mandase algo contrario a la regla, o mandase algo contrario a la autoridad, a las normas que ha establecido para la vida monástica, la vida religiosa, el obispo del lugar o la autoridad pontificia, de manera universal. Lo mismo vale para el orden de la autoridad civil, ¿no? El mandato, para ser legítimo, tiene que estar enmarcado por la competencia de la autoridad y también por las leyes que son superiores a quien ejerce la autoridad. Y advirtamos que la ley divina es superior a cualquier hombre que ejerza la autoridad que sea, desde el director de una escuela o el párroco hasta un obispo o un papa o un rey o día un presidente o lo que sea. Toda autoridad ejercida por un hombre está sujeta a las leyes divinas y también a las leyes humanas que establecen esa autoridad y que la delimitan. Atención, porque esa autoridad también está ligada por leyes y está ligada por juramentos de fidelidad a esas leyes y a las tradiciones implicadas en esas leyes. Eso en cualquier orden jurídico sano y justo. Cuando la autoridad, por eso el juramento que hacían tradicionalmente los papas de respetar todas las leyes de la Iglesia de origen apostólico o de larga tradición y que constituían el depósito de la legislación, enmarcaban y deben enmarcar el ejercicio de la autoridad papal, por ejemplo, ¿no? Si no, caemos en una especie de absolutización de una autoridad que no es absoluta. Toda autoridad participada en un hombre es relativa a la fuente de la autoridad, que es Dios, y a todas las normas por medio de las cuales Dios rige a los hombres todos, incluido ese hombre que ejerce esa autoridad. Bueno, acá ya llegamos, nos acercamos al primer punto que quería precisar y que está muy bien expuesto en el texto de Santo Tomás, en el artículo primero de la cuestión 104, que es una de las pocas cosas que quiero leer, y dice así. El artículo plantea la cuestión de si un hombre está obligado a obedecer a otro. Respondo diciendo que, así como las acciones de las cosas naturales proceden de las potencias naturales, así también las operaciones humanas proceden de la voluntad humana. Corresponde que en las cosas naturales, corresponde en las cosas naturales que las superiores muevan a sus acciones a las inferiores por medio de la excelencia de la virtud natural que les ha sido divinamente conferida. Y el orden de la naturaleza física, ¿no? Las cosas superiores influyen en las inferiores, dice, para que cumplan sus operaciones naturales, según lo que Dios ha puesto en cada cosa, ¿no? De donde también corresponde que en las cosas humanas, que los superiores muevan a los inferiores por su voluntad, en virtud de autoridad divinamente ordenada. Pero mover
por razón y voluntad es prescribir, mandar, ordenar. Y por tanto, así como por el mismo orden natural, divinamente instituido, las cosas inferiores en el orden natural necesitan estar sujetas a la moción de las superiores, así también en las realidades humanas, por orden del derecho natural y divino, de lo justo natural y divino, las inferiores están obligadas a obedecer a las superiores. Este texto que acabo de leer es de una extraordinaria importancia para entender la esencia misma de lo que es la virtud de la obediencia. ¿Por qué? Y porque pone el fundamento metafísico de esa virtud. ¿Cuál es el fundamento metafísico de la virtud de la obediencia? El orden en las realidades espirituales. Las cosas físicas se ordenan entre sí por influjo físico. Ahora, los seres racionales o espirituales, ¿cómo se ordenan entre sí? Y por influjo espiritual. Es decir, por influjo sobre la inteligencia y la voluntad, a partir de la inteligencia y de la voluntad. De manera tal que el mandar una voluntad a otra voluntad es un medio del orden de las realidades racionales. Esto es lo que está diciendo acá Santo Tomás, ¿no? Para que haya orden en la realidad del universo racional, de los seres racionales, es necesario que los inferiores obedezcan a los superiores. ¿Está claro? El fundamento metafísico es doble acá. Primero, tiene que ver con el ser racional de los hombres. Pero precisamente, si el obedecer obedece a un procedimiento racional, el obedecer también tiene que ser siempre intrínsecamente de orden racional. Por eso cuando se habla de una obediencia ciega, entre comillas, o se está hablando de una obediencia que es perfección de la obediencia racional, o sea, es suprarracional, es más plena obediencia que la obediencia racional, porque se funda en motivos que, sin dejar de ser racional, la hacen espiritual, como movida por el Espíritu Santo, de modo directo. ¿Se entiende? Es una obediencia que trasciende el orden racional, pero no por ser irracional, sino por ser suprarracional, en todo caso. Y esa ceguera no es ceguera en un sentido de irracionalidad, ni en un sentido de supresión de la inteligencia del hombre para obedecer, sino de plenificación de la inteligencia humana en relación con la sabiduría divina. Caso de los religiosos. Por ejemplo, la obediencia por voto en la vida religiosa, cuando se la llama obediencia ciega, es para aludir a la disponibilidad profunda que va ligada a la humildad y a la caridad cristianas al obedecer. ¿Se entiende? A esa profunda disponibilidad, digamos así, pronta disposición a obedecer la voz del superior como voz de Dios en todo aquello que sea conforme a la voluntad de Dios, por supuesto, y que no se salga del orden del orden divino. Esto que dice acá Santo Tomás. Porque si no saldríamos del fundamento metafísico de la obediencia, ¿se entiende? Puede haber una obediencia más plena, pero más plena significa no que deja de ser racional. Lo mismo pasa con la fe respecto de la razón, ¿no? Una obediencia religiosa que se funda directamente en la fe y en la caridad y en la esperanza teologal y en la humildad profunda del religioso es una obediencia más plena que la obediencia como virtud moral. Pero más plena implica que tiene todo lo de perfecto que tiene la virtud moral y le añade algo más. No que es menos.
y no que es una irracionalidad intrínseca, porque entonces ya no sería ni siquiera obediencia. Implicaría una brutalización o animalización del religioso como si fuese una cosa o como si fuese un animalito, si su obediencia dejase de ser racional. Lo que se destaca en expresiones como obediencia ciega o obediencia cadavérica, para usar esa metáfora tan poco acertada, ¿no? Y es poco acertada porque la obediencia del monje, al contrario, es más vital todavía. Claro. Obedece a una vida más perfecta y más plena. No es como la de un muerto. La comparación se entiende que se refiere a la digamos así, pasividad extrema, ¿no? Pero es una pasividad que para ser virtuosa y para ser buena tiene que ser disponibilidad a la acción divina, no a cualquier capricho humano. Que se vea como medio de la acción divina el mandato del superior religioso, eso es posible, está claro. Y es razonable dentro de la economía de los votos de vida religiosa. Pero con las condiciones de vida, ciertamente, ¿no? Porque el mandato no puede ser cualquier cosa. Mandase pecar, evidentemente no habría por qué obedecerlo, ¿no? Y ahí se ve que no es un cadáver el monje bueno, ¿no? Está claro. Del que se puede abusar a antojo. No tiene por qué serlo, ¿no? En eso no consiste la perfección de la obediencia, ni siquiera con voto. No vamos a entrar tampoco en la discusión de cuándo es lícito desobedecer, cuáles son las cosas, que obviamente cuando se manda algo contrario a la ley divina siempre hay que desobedecer, no solo que es lícito, hay que desobedecer. Es la obligación de cualquiera, del monje, del cristiano en general y de quien sea, ¿no? Eso está explícito en la Escritura. Antes hay que obedecer a Dios que a los hombres, lo dice San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Eso, pero además es obvio eso, ¿no? Sí. Es evidente para cualquier cristiano y para cualquiera que tenga luz natural, entendiendo quién es Dios y quiénes son los hombres, ¿no? Hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. El hombre, sea el que sea, que mande algo contra la ley de Dios, no hay que obedecerlo. No solo es que es lícito desobedecer, sino que no es lícito obedecer. Y aquello que no cae dentro de la ley, sino... No es lícito obedecer. Ahora, cuando la obediencia, la desobediencia puede ser lícita, en qué caso, eso ya es un tema que es complejo, pero que implica ciertamente que haya algún defecto en el mandato, o que haya algún defecto en quien manda, ¿no? Quien manda puede tener defecto en el momento en que manda. Supongo que manda están en estado de ebriedad, hay que obedecerlo. O drogado. O en un estado de alteración de carácter que tiene un acceso de ira y se pone a mandar disparate, hay que obedecerlo. Por ejemplo, ¿no? Es una situación interesante, es decir, el que manda en un acceso de ira, no digamos drogado o borracho, que también puede ser, ¿sí? Pero o está como enloquecido y se pone a dar mandatos, hay que obedecerlo. O está loco, tiene un acceso de locura, hay que obedecer lo que manda. Y evidentemente no, porque así como el acto de obedecer es un acto racional, el acto de mandar también es un acto racional. Y si hay un manifiesto defecto de racionalidad en el que manda, no hay por qué obedecer el mandato. ¿Se ve lo que digo? Sí, no. Si hay un manifiesto defecto de racionalidad en el que manda, no hay mandato, en sentido propio. No hay precepto. Lo hay verbalmente, lo hay aparentemente, pero no lo hay realmente. Porque así como el acto de obedecer es un acto racional, si el que obedeciese de una manera irracional, bajo la presión del miedo, sin más, aterrorizado, porque si no obedece le van a cortar la cabeza, ¿no? O por motivaciones mezquinas, obviamente ahí qué obediencia virtuosa hay, ninguna, ¿no? Porque incluso ni siquiera hay racionalidad plena en el acto, porque está perturbada la racionalidad del acto moral o del acto humano
por pasiones violentas, ¿no? O puede ser el terror o pasiones mezquinas de egoísmo, ¿no? Yo obedezco porque obedecer eso me conviene para cierto fin espurio que tengo, nada más que motivado por mis pasiones. ¿Se entiende? Obedecer eso hace que yo adquiera con esa persona que me manda una relación que me beneficia, egoístamente. Claro. ¿No? Como suele pasar con los adulones de los déspotas o tiranos, ¿no? O sea, obedecen por qué. Y obedecen a veces por mera venalidad, es decir, por mero interés propio para ganarse el beneplácito y los favores del que manda. Eso obviamente no es obediencia virtuosa de ninguna clase, ¿no? No obedecen por respeto al precepto del que manda, obedecen por interés en los favores que pueden derivarse de obedecer, aunque sea una porquería lo que obedecen, al que manda. Bien. Fíjense que es complejo el tema de la obediencia, ¿no? Porque yo dije de entrada, si uno dice abstractamente, hay que tener en cuenta las intenciones, las circunstancias, todo eso, bien. Y todo eso hay que aplicarlo, ¿no? Y cuando uno se pone a aplicarlo es complicado. Aparecen un montón de cuestiones que hacen a la recta obediencia como hacen al recto mandar, ¿no? Que es correlativo de la recta obediencia, ¿no? Como aquello que decía el poema del Cid, ¿no? Que dice: Señor, qué buen vasallo si hubiese buen señor. Es decir, qué bueno sería este vasallo si tuviese un buen señor, que supiese mandar bien, ¿no? Es como una doble obligación. Claro, son La correlativas. obediencia. El mandar bien y el obedecer bien son correlativos, ¿no? Por eso es muy difícil la recta obediencia de un tirano caprichoso, ¿no? Pero ese Ahí hay que tirano. obedecerle solamente cuando manda lo que es Eso. obviamente de ley natural. Cuando le iba a Entonces, preguntar eso. cuando manda En orden al bien. lo que es obviamente recto y en orden al bien, hay que obedecer, porque en realidad ahí está siendo instrumento del que manda por encima de todo, que es Dios, ¿no? Claro. Pero cuando manda según su propia voluntad, caprichosamente, cualquier disparate, ¿usted cómo hace para obedecer virtuosamente? Posible. Claro, fíjese, si lo que manda es levemente desordenado, uno hasta puede consentir en obedecer, ¿por qué? Por respeto al principio de autoridad. Eso también existe y está bien, ¿se ve? Sí. Porque la desobediencia sistemática es un mal, Claro. es un mal para la vida social, Claro. y es un mal para los hombres en general también. Uno no puede sin más desobedecer porque sí. Eso es propio del rebelde, Claro. ¿no? Del que no acata autoridad. Y ya sabemos quién es el que no acata ninguna autoridad, ¿no? Voluntariamente, por lo menos. La autoridad se le impone, obviamente, por la sentencia que está en la omnipotencia de Dios. Pero la rebeldía de la desobediencia no es un bien, ¿no? Es decir, desobedecer simplemente por un amor propio exacerbado o por anteponer la voluntad propia a la de los superiores, eso es un mal terrible. Ahí está el pecado de la desobediencia, ¿no? El vicio de la desobediencia, que desordena. Por eso digo que este texto de Santo Tomás es importantísimo, porque nos hace ver el fundamento metafísico de la obediencia, ¿no? Primero, en señalar cómo la obediencia es el modo de ordenar Dios, el medio por el cual Dios ordena la esfera de la vida racional, ¿no? Era uno de los medios, habría que decir, ¿está claro? Porque hay otros medios, ciertamente, ¿no? Es decir, la iluminación de la inteligencia es otro medio también, porque para que pueda llegar uno a la esfera de la rectitud de la voluntad, tiene que haber también inteligencia de la verdad, ¿no? Que funde el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, la perfección de la inteligencia y la perfección de la voluntad son los medios por los cuales Dios gobierna los seres racionales y los ordena. ¿Se entiende? En esa esfera es que hay que poner la virtud de la obediencia, según este texto de Santo Tomás. No es que el orden de las criaturas racionales se limite a la obediencia, pero la obediencia es un medio, es uno de los medios por los cuales Dios ordena la esfera de la vida racional, de la vida de los seres racionales, ¿no?
que no se pueden ordenar por mecanismos físicos. Por eso ningún orden de pura fuerza es un orden moral. ¿Está claro? El orden social no se puede entender en un orden de mera fuerza física. Entonces es un orden físico que trata a los seres humanos como si fuesen cosas, ¿no? El orden de la vida social, sea en la sociedad civil, sea en la sociedad familiar, sea en la sociedad sobrenatural que es la iglesia, el orden de la vida social nunca puede ser un orden de pura fuerza. Eso no es orden social, es orden físico, insisto. Es degradante para la condición humana y por lo tanto no es orden, es desorden en sí mismo. Desordena porque degrada el ser de las cosas, va contra el orden del ser. El orden del obrar nunca puede ir contra el orden del ser. El orden de las operaciones se deriva del orden del ser. Y si el ser es racional, las operaciones que lo ordenan tienen que ser racionales también. ¿No? Y acá está la importancia de la obediencia. Es decir, esto hay que entenderlo desde el vamos, ¿no? Pero al mismo tiempo dice otra cosa este texto de Santo Tomás. Porque está hablando de que los inferiores están obligados a obedecer a los superiores. Y acá viene todo un problema. ¿Quiénes son los inferiores y los superiores humanamente hablando? Porque ahí hay un orden jerárquico. Si hay superior y hay inferior, hay un orden jerárquico. ¿Está claro? Y bueno, es claro que hay superiores e inferiores, ¿no? En la sociedad doméstica los padres son superiores a los hijos. En la sociedad civil, la autoridad civil es superior a los súbditos. Y en un orden de jerarquía de autoridades hay una autoridad superior, otra intermedia, otra inferior. Entonces la autoridad del rey está por encima de la autoridad de los gobernadores de las provincias, y la autoridad de los gobernadores de provincia está por encima de la de los ayuntamientos o municipios, lo que sea. Y así, ¿no? Hay un orden jerárquico, ¿no? Y en una escuela está el director, y por debajo están los maestros, y por debajo de los maestros los alumnos. Claro, sí. Es una institución académica, entonces el maestrescuela, como se decía en latín, o el scholarca, como dicen en griego, es el que rige la escuela, ¿no? Y por debajo de él están los profesores o maestros, y después puede haber autoridad intermedia, que es el vicedirector, el regente de estudios, y lo mismo en un monasterio, y lo mismo en una diócesis, ¿no? Está el obispo por encima de la diócesis, y después están los que asisten al obispo con funciones distintas en la diócesis, y después los párrocos en cada parroquia, y después los fieles que son sujetos, son súbditos del obispo, de los párrocos, de los rectores de colegiatos, bien. Y en un monasterio lo mismo, tenemos el abad y tenemos el prior por debajo del abad, esto ya es benedictino, y después tenemos los monjes, bien, que obedecen al abad. Y si hay novicios, obedecerán al maestro de novicios, que es el encargado directo, que a su vez está subordinado al abad, porque tiene una función subalterna, ¿no? En relación al padre, que es la autoridad suprema en toda la comunidad monástica. Y en cada orden lo que sea, ¿no? Yo he usado una terminología que es la de la regla de San Benito, pero después habrá otra, ¿no? Y hay una jerarquía. Y así, y si usted va a una empresa, también tiene una jerarquía, ¿o no? Hay superiores e inferiores jerárquicos, ¿sí? Y obviamente, sí, habrá un propietario que a lo mejor es el que dirige la empresa, ¿sí? Y para un gerente, ¿sí? O habrá un directorio acá frente a la cabeza de la empresa, tendrá un presidente de directorio, y después habrá otras funciones, y habrá jefes de área, y habrá supervisores, y habrá operarios, entonces hay una jerarquía. Bien. Y lo mismo si usted va a cualquier institución que esté ordenada de alguna manera, habrá un comercio cualquiera, también tiene un superior que rige el comercio, que será el dueño del comercio, o quien el dueño ha puesto como gerente de ese local, ¿no? Que está a su vez subordinado al dueño, que es el que manda, ¿no? El superior jerárquico, y después el propietario o la sociedad propietaria del comercio, y después tendrá los empleados, y de los empleados para haber alguno con función de jefe de los demás empleados, y otros que sean subordinados a él, y los simples empleados. Tiene una jerarquía. Bien. Con superior e inferior se refiere a esto el texto de Santo Tomás.
Y claro que sí, ¿no? Es claro que sí. Pero si uno se acerca con la mirada de la inteligencia y de la experiencia un poco más al asunto, empieza a surgir un problema. Y el problema es cuando el que está puesto en una función jerárquica superior, en realidad no es superior, sino que es inferior. ¿Puede pasar eso? Y puede. ¿Qué va a hacer? ¿Humanamente puede pasar eso? Sí, es de desear que no pase. Es mejor que no pase. Más aún, ¿habrá orden auténtico cuando no pase? Pero puede pasar. Y eso ya constituye de suyo un desorden, ¿eh? ¿A qué me refiero con esto? A que si el que está en el orden jerárquico superior, en cualquier institución, que he nombrado distintos ejemplos, ¿no? Y da lo mismo. Si el hombre que está en el orden jerárquico superior tiene menos sabiduría, menos ciencia, menos virtud que los subalternos, es superior solo por la institucionalidad jerárquica, pero no en la realidad. ¿Y entonces ordena o desordena?, puede preguntarse uno. Y ordenará por accidente. Ah, claro, ahí viene el problema, ¿se da cuenta? ¿Ordena o desordena? Porque acá hay un límite de la función de mandar en el orden humano. Porque muchas veces la orden o el precepto y habría que ver si en general no es así, tiene su justificación en qué, en que el que es más perfecto mande al inferior lo que él por sí solo no haría si no se le mandase. ¿Se entiende? Ahora, si el sujeto, si el subordinado, si el subalterno es más virtuoso que el que manda, de suyo tenderá a ser más el bien que el que le manda. Y probablemente el que le manda, cuando le mande a hacer algo menos bueno que lo que el otro de suyo haría. Ahí hay un límite de la obediencia, ¿se entiende? Esencialmente hablando. El padre le tiene que mandar al hijo, sí, ¿en orden a qué? A que vaya adquiriendo las perfecciones que todavía no tiene. Pero si el hijo adquiere una virtud en mayor grado de perfección que el padre, tiene que seguir mandándole. ¿Y para qué? Si ya va a ser por propia voluntad y motu propio, movido por sí mismo, lo que tendría que haberle mandado. Y además cuando se lo manda, a lo mejor se lo manda en inferior condición de lo que el otro haría. ¿Para qué se lo manda? ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Es decir, eso plantea un problema en toda la esfera de la obediencia, porque la obediencia existe para algo, que es ordenar. Ahora, con lugar de ordenar, desordena, ya deja de cumplir con su función propia. Por eso es importante en todas las cosas entender el fundamento metafísico. Porque todas las cosas del orden operativo, del orden práctico, reposan en el orden del ser. Ahora, si uno no entiende cómo el orden del ser es el fundamento del orden práctico, el orden práctico se transforma en una arbitrariedad caprichosa, ¿no? Que no tiene fundamento en el ser de las cosas. Eso no debe pasar nunca. Porque entonces ahí, en lugar de ordenar la voluntad, desordena. ¿Es claro esto que digo? Sí. Bien. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, cómo no. En el caso que usted dio el ejemplo del niño que por su virtud es superior. El hijo, sí, niño, adolescente, lo que sea. A aquello que manda el padre. ¿Tiene derecho a dejar de obedecer a su padre en lo que el padre mande en orden al bien? Depende. A ver, escúcheme. O podemos dar el caso de un obispo el o ejemplo, un papa. El ejemplo que yo le ponía, a lo mejor no se entendió bien la situación que yo estaba poniendo. Cuando el padre manda algo en orden al bien, si es en la esfera de una virtud que el hijo tiene más arraigada y más perfecta que el propio padre,
¿para qué le va a desobedecer? Si no le costará nada obedecerlo, ¿me entiende? Claro, Ya su propia virtud lo mueve a hacer eso, claro. ¿no? No Y quiere decir que se tiene que desentender no, del no porque padre. tiene que respetar. A ver, ahí ya entra la relación que tiene la obediencia con la otra virtud que yo mencioné hace un rato. Ahora entro en otra cuestión que considera Santo Tomás en esta cuestión, en otro artículo. El- la obediencia está ligada a otras virtudes que son de la misma esfera de la justicia en las partes potenciales de la justicia referidas al que es superior, ¿no? La religión, dije, la piedad y la reverencia o veneración del superior. Fíjense que la reverencia del superior está en la misma esfera de la virtud, junto con la obediencia, en la misma esfera de lo que se llama observancia en Santo Tomás. Observancia, o si quiere traducir de alguna manera, el respeto debido al superior, ¿no? A la persona que es superior, bajo algún respeto, o que está en un orden jerárquico superior bajo algún respeto. Ese respeto debido al superior es algo que va a la persona del superior. El respeto va a la persona del superior. Y en el caso que te plantea, el respeto a la persona puede imperar el obedecer, aunque el obedecer sea innecesario. ¿Está claro lo que digo? Ujú. Le pongo dos ejemplos. Supongamos que el padre dice, come esto que es una comida sana. Y resulta que el hijo tiene hábitos alimentarios muy sanos. Entonces, ¿qué relevancia tiene la obediencia ahí? Yo diría en el fondo que es irrelevante, ¿no? Si acata el mandato de comer eso que el padre le dice, come esto, se lo manda, no se lo aconseja. Porque si no, no entra la obediencia, ¿eh? Mm. ¿Está claro? Se lo manda. Se lo manda. No se lo, no se lo ofrece ni se lo aconseja. Si no, ya no estamos en la esfera de la obediencia. ¿Está Sí, claro lo sí, que digo? sí, sí. Pero puede obedecer simplemente por respeto al padre. Pero el respeto al padre ya entra en lo que se llama reverencia o veneración de la otra persona, de la persona superior, no del precepto del superior, no acatamiento del precepto. Pero la reverencia puede imperar a la obediencia. Y a su vez la piedad, en el caso del padre, no es respeto a un superior sin más, sino que es la piedad debida al padre, ¿no? La piedad puede imperar la obediencia. ¿Está claro? Mm. Pues dice Santo Tomás que la obediencia muchas veces está bajo la esfera de la piedad. Cuando es obediencia a los padres, claro, o a los mayores, es obediencia piadosa. Es una obediencia bajo la piedad, Mm. ¿no? Como la obediencia a Dios es siempre obediencia religiosa, porque es religión lo que nos liga a Dios como en razón de débito. La religión es la virtud de darle a Dios lo que le debemos, ¿no? Entonces la obediencia cuando se dirige a Dios es obediencia religiosa, como cuando se dirige a los padres es obediencia piadosa, y se dirige a un superior cualquiera es obediencia reverente o respetuosa. Claro, ¿Está claro o no? perfecto. Acá se ve eso que yo dije, que no hay que tomar la obediencia separada de las otras virtudes. En este caso es clarito, ¿no? Mm. Porque la obediencia funciona junto con las otras virtudes de la misma área. Y no solo con esas, también funciona en relación con la caridad o no. Claro. También, tranquilamente. ¿Se ve? En el caso de la obediencia, cuando el superior formal no es superior en sabiduría y en virtud, el problema no se da cuando ese que manda, manda con buena voluntad y recta intención. El problema real se da cuando ese percibe que él es inferior, lo sabe, y para compensar esa inferioridad manda contra el orden, por envidia, por Perversidad.
por rencor, Mm. por sentimiento de inferioridad, por lo que usted quiera. ¿Está Mm. claro? Ahí viene el problema. Porque ahí es fácil que mande cualquier cosa. ¿Se entiende? Sí. No lo que es sano mandar. Cuando lo hace con buena voluntad y con buena intención, incluso sin percibir la, el problema de que ahora hay una, digamos así, la relación de inferioridad y superioridad bajo cierto respecto real no corresponde a la relación de superioridad e inferioridad jerárquica, de jerarquía formal, digamos, de jerarquía social, para decirlo bien, ¿no? Hay una jerarquía social que hace al bien común y que hay que respetar en orden al bien común y por lo tanto está subordinado a la justicia general, a la justicia con virtud general. ¿Se entiende? Sí. Y ahí también se ve como la obediencia hay que relacionarla con otros aspectos de la virtud, sin duda alguna, porque hay que salvaguardar el orden del bien común, siempre. En la vida familiar, en la vida social de la sociedad civil, en la vida de cualquier institución organizada, en la vida de la iglesia, no sé, en la vida de un convento. Entonces, pero el problema se da cuando la autoridad, el que ejerce la autoridad, empieza a desordenar el ejercicio de la autoridad precisamente por su falta de superioridad real, intelectual, moral, espiritual, lo que sea, ¿no? Superior de un convento o la superiora o el abad de un monasterio que tiene un súbdito que es un santazo. Si el abad también es un santo varón, lo respetará como santo y ejercerá su función de superior adecuadamente a quien es su subordinado, ¿no? Pero puede ser que le surja envidia por la santidad del otro. Claro. Como este que es un inferior, que le mande a regar el palo de escoba. Pobrecito. Sí, sí, que le mande a regar el palo de escoba o que lo desprecie y que lo humille sistemáticamente, ¿no? Como se cuenta, por ejemplo, de la superiora del convento donde fue Santa Bernardita, ¿no? Es conocido. La vida de Santa Bernardita en el convento de Nevers, ¿no? La superiora del convento no la quería ver ni pintada, ¿no? Le tenía una tirria fenomenal. Habrá que ver por qué y estudiar por qué, pero la basureaba sistemáticamente, ¿no? No, pues sí, bueno, eso fue un medio del que Dios se sirvió para santificarla todavía más. Sí, claro, sí, perfecto, eso es perfectamente posible, pero eso no hace que las acciones de la superiora sean rectas, ni que sus órdenes y mandatos fuesen justos. ¿Está claro? Ni que se haya salvado la superiora por... eso es otro problema, claro. Por mandar lo que mandó. Por mandar eso, claro. Profesor, Sí. ¿podemos ¿Se entiende dejar esto? acá Sí, cómo no. y luego vamos a continuar en la segunda parte? Sí, por supuesto. ¿Le parece sí. bien? Sí, sí, sí. Bueno, me parece quedamos perfecto. en este punto ya con la primera parte. Dejamos y acá. seguimos. Sí, sí. ¿Quiere hacer una oración? Cómo no, sí. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.